energía de Aries para esta semana del 23. Están en un muy buen momento. Si tú eres ascendente o sol, yo creo que la invitación aquí es gigantesca porque el sol en Aries se bautiza, el sol en Aries empieza a generar un campo de energía de mucho más brillo, muy propositivo. La alegría, miren que esto es algo muy bonito. El sol también rige la alegría. De hecho, los efectos que podemos recibir a través de los rayos solares se manejan mucho en nuestra piel y la capacidad de nosotros sentirnos alegres, estar contentos, felices. Entonces, no en vano, muchas personas de signo Aries van a estar cumpliendo años en esta semanita. Vale la pena ahora decirle a Aries feliz cumpleaños a los que sean de signo Aries, que hayan nacido, van a estar celebrando su retorno solar, un retorno solar supremamente potente porque no tenían un retorno con Saturno y con Neptuno, Venus allí hace muchísimos años. Entonces es un retorno solar que invita a Aries a llenarse de esa fuerza y aprender a ser líder, porque uno de los desafíos más grandes que tiene el Sol en Aries es cómo soy líder. Pues el mundo me está diciendo que yo tengo que hacer muchas cosas, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a ser líder? Yo creo que esa es la gran pregunta muchas veces de una mujer Aries o de un signo ascendente en Aries, ¿cómo lo hago? Lejos de creer que se les puede llegar a facilitar, porque sí, tienen las características para liderar, pero una cosa es que nosotros, el mundo, lo veamos o los astrólogos se lo digamos a Aries y otra cosa es que Aries se lo crea, que eso es diferente. Entonces podemos ver muchos atributos en Aries, pero si Aries no se aprende a reconocer a sí mismo como un gran líder, como un gran guerrero que puede marcar la diferencia en muchas cosas de su vida, pues difícilmente va a poder, digamos, a esto avanzar o poder fluir con estas energías tan bonitas. A mí me encanta porque ahora, cuando el Sol haga conjunción, que va a ser justamente el día lunes, el Sol haciendo conjunción con Saturno es el máximo punto de autoridad que puede tener un signo a nivel zodiacal. Esto ya está hablando para Aries de atreverse, arriesgarse. Esta palabra a veces, pues claro, también por muchas cosas nos han enseñado que hay que ser precavidos, que en la vida no hay que ser como tan, ¿sabes? No hay que ser como tan avesados, no hay que ser como tan lanzados. Entonces también a Aries se le ha venido como cortando mucho las alas, diciéndole que tiene que pensar mucho. Y ahora la propuesta es totalmente distinta. Ahora tenemos un universo que ubica a los planetas en una posición de exigencia y sobre todo de arriesgar. Entonces, Aries necesitas utilizar mucho esta semana la cabeza. Del 23 al 29, Aries necesita como decir, bueno, si me voy a arriesgar, ¿cuál es el plan B? Y si tengo plan B y el plan B me falla, ¿cuál es el plan C? Listo, estoy de cumpleaños, soy de signo Aries, soy ascendente en Aries y ya Javier está diciendo que tenemos el Sol acá, que tenemos a Saturno, a Neptuno. Plan de trabajo. Hay que hacer un plan de trabajo, Aries, porque si no, esta energía se va quedando ahí como en el agua. Y necesitas en este momento, esto es una necesidad, pues necesitas en este momento ser tu propia autoridad. A veces estamos tan acostumbrados a que otra persona nos gobierne. Es mucho más fácil que otro ser humano nos gobierne. La pareja, que nos gobierne nuestros papás, que nos gobierne el Estado, que nos gobierne un presidente, que nos gobierne un emperador, que nos gobierne, que alguien venga y salve la patria. Pero fíjense que con la posición planetaria para esta semanita, última semana de marzo, pues le está diciendo a Aries, a ver, si tú eres el guerrero del zodiaco, ¿no? Y tú eres el que estás armado hasta los dientes, pues muestra toda esa habilidad, muestra todo ese dinamismo en acción. En acción porque es la última semana donde van a tener a Marte en la casa 12 que está en el inconsciente generando siendo el gran precursor de cuáles son mis sueños y cuánto valen mis sueños. Entonces, Aries tiene una semana de hacer, de producir, de arriesgar, de lanzarse. Hay que estar atentos, Aries, también en qué áreas de tu vida puedes hacer esto. De pronto, ¿a qué le has venido haciendo el quite, no? Porque también es esa. A veces, Aries, esta energía puede llegar a ser tan turbulenta con Neptuno ahí que genere un poquito de nube y no deje ver muy claramente a un ascendente en Aries o a un Sol Aries, y eso puede resultar en es mejor no hago nada o me quedo como con mucho miedo y demás. Esta es una semana donde el universo le está diciendo, Aries, estás de cumpleaños.
Por eso acabaste de cumplir años, el Sol está en Aries, está recargado, tienes la confianza de Saturno. Saturno es muy exigente en Aries. Entonces, cuando Saturno está en Aries, los arianos pueden sentir como cierto temor de obligarse y de enjuiciarse muy fácil. No caigas en eso, Aries. Hay que confianza. Ahora más que nunca tienes que tener confianza en lo que tú sabes, confianza hacia dónde vas, fe, porque también Neptuno pide fe en conjunción con el Sol, y sin temor a equivocarme, pues Aries tiene una semana, yo creo que la más bonita, no solamente porque están cumpliendo años, sino que Marte está galopando. Marte está que se entra a su signo de Aries y cuando esto pase, que va a ser en 20 días, para ser más exactos, el 9 de abril Marte ingresa a Aries, por eso lo está como preparando, para darles empujo hacia la vida, darles empujo a muchas cosas. Yo creo que uno de los signos más beneficiados, evidentemente ustedes lo pueden ver en el mandala, son aquellos que sean ascendentes, soles o lunas en Aries para esta semana del 23 hasta el 29 de marzo. Van a estar equipados en muchas relaciones. Aries va a estar muy de moda últimamente. Y bueno, durante los próximos años también lo va a estar haciendo, porque ahora llegó el momento de aprender a brillar con la esencia. Hay algo muy bonito que quiero ampliar de Aries y es la entrada del Sol. Observemos cómo a través de la astrología psicológica nosotros hemos referenciado el Sol como la parte más pura, la parte más cristalina, la parte más linda, a lo que nosotros comúnmente le llamamos la esencia de la persona. Cuando tú dices, ay, es que esta persona tiene una esencia muy bonita, es que me encanta la energía de esta persona, es que me gusta mucho tal o cual cosa de esta persona. Bueno, pues también el sol es una gran oportunidad para que Aries esta semana pueda brillar con cosas no materiales, con cosas muy internas, con cosas muy de su forma de ser, con cosas y reconocer también, reconocer cuál es aquella espiritualidad y cómo la expresa también ante el mundo. Creo que es un signo que pues va a tener una semana muy energética y muy aliciante. Hay algo clave también, es que fíjense, me estoy demorando mucho con Aries porque hay muchas cosas para este signo esta semana, entonces hay que decirlas, es necesario para esto. Fíjense que también Venus y Quirón están haciendo una posición muy bonita en la casa uno. Esto quizá le puede servir a muchas personas de signo Aries que tienen temas pendientes dolorosos acerca del pasado, que vienen congestionados o que vienen con temas familiares, con temas de heridas de la niñez, de antes de la vida. Pues es una semana donde también van a encontrar soluciones y esto hay que buscarlo. Recuerde que Aries, tú por ser tu planeta regente Marte, nadie va a venir a decirle a Aries, ay, venga, yo le colaboro con esa sombra que usted tiene ahí. Ay, venga, yo le colaboro con este trauma. No, Aries necesita movilizar esa energía, necesitas hacerlo, buscar la terapia, necesitas buscar la manera en la que tú mismo te puedas oxigenar. Si eres un signo de fuego, ¿qué necesita el fuego para mantenerse en pie? ¿Qué necesita el fuego para mantenerse vivo? Aire. Y airear las cosas, Aries, contar las cosas, hablar acerca de los dolores, buscar puentes de comunicación, ahora con Mercurio directo que lo tienes en el inconsciente en tu casa 12 a 8 grados de Piscis, pues es una excelente posición también para poder despojarse de muchas cosas que a veces no son tan agradables, ¿no? También cabe resaltar que muchas veces este tema de que Saturno esté allí, pues puede generar cierto grado de exigencia para los mismos arianos. Entonces, ahí es donde Aries necesita sacar como esa fuerza y ese guerrero. En síntesis para Aries, creo que tiene unos tránsitos muy bonitos, unos tránsitos que le van a permitir poderse enfoguear de una manera diferente y enhorabuena que los aproveche. Vamos a hablar un poco ahora de los ascendentes en Tauro, cómo se ubican las posiciones